Muy bien, ¿me podrían confirmar si se puede ver la presentación? Sí se ve, ¿no? Muy bien. Sí, Ok, profesora. chicos. Gracias, Ariana. Bien, esta semana 13 vamos a empezar a analizar ahora toda la oración, ¿sí? Habíamos realizado el análisis, la parte sintáctica de la gramática, primero reconociendo la frase nominal y luego reconociendo la frase verbal. Entonces, una vez que ya tienes dominado ese reconocimiento, esa identificación de los elementos que intervienen en cada una de las frases, ya estás preparado para poder analizar de manera totalitaria la oración. Puesto que en la oración vas a ver diferentes frases nominales que cumplen también varias funciones y obviamente la frase verbal. ¿Por qué? Porque la función de la frase verbal es el predicado. ¿Correcto? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la oración, también vamos a verlo de diferentes puntos, ¿ok? De diferentes enfoques. Y si nosotros queremos definir fonológicamente a la oración, definitivamente esta va a poseer una entonación propia. Y esa entonación es obviamente la que nos va a llevar al entendimiento del mensaje. Ahora, dependiendo de los recursos lingüísticos que intervengan en este mensaje, se van a dar las pausas, ¿no? Por eso dice delimitado por pausas. Ahora, la pausa no significa de que simplemente vas a hacer un silencio. La pausa indica incluso una función, ¿correcto? Bien, ahora, acá cuando hablamos de entonación, nos acordamos también cuando nosotros vimos el componente fonológico. ¿Recuerdan cuando vimos diferentes enunciados según su entonación, cuando aparecía signos de interrogación, signos de exclamación, cuando no aparecían, el mensaje cambiaba? Ya, por ahí viene, ¿no? Por ahí viene la explicación. En esos dos ejemplos que dice, cocino en el campo, nos damos cuenta que la entonación es diferente porque hay presencia de signos de interrogación. Y el mensaje es diferente totalmente. ¿Por qué? Porque a comparación de cocino en el campo, perdón, es cocinó en el campo, está en pasado, y una tilde ahí, ¿no? Y la otra es cocinó en el campo. Entonces la primera necesita recabar una información, necesita una respuesta. Mientras que en el segundo caso, la entonación ha cambiado, nos da información, pero más bien nos está dando datos de que algo pasó, ¿no? Entonces, la oración posee una entonación y esa entonación va a estar delimitada por pausas. Sintácticamente hablando, la oración es una unidad mínima de construcción. En un texto, en una hoja llena de información, en todo un libro, vamos a ver nosotros presencia de diferentes oraciones, ¿correcto? Y las oraciones van a tener independencia sintáctica dependiendo de su construcción, porque también vamos a ver más adelante que hay oraciones compuestas en donde una está supeditada a la otra, ¿no? Una es subordinada a la otra. Pero la definición sintáctica de la oración es que tiene independencia sintáctica. No es como la frase que está dentro de, ¿no? No, la oración tiene independencia sintáctica. ¿Ok? Su análisis es netamente independiente. Ahora, hay diferentes tipos de oraciones. Pueden ser las oraciones unimembres, las oraciones bimembres. Y en este caso nos vamos a detener en las oraciones bimembres, ¿no? Porque las oraciones bimembres son las que tienen estos dos pilares que son el sujeto y el predicado. Las oraciones unimembres nos dan un mensaje, tienen entonación propia, pero es más contextual, ¿correcto? Entonces, acá tenemos una oración que dice olvídame. La cantidad de palabras, además, no marca que sea o no sea oración.
es el mensaje como tal, ¿no? Entonces, olvídame, ¿no? Tenemos ahí que tácitamente la segunda persona, que sería tú, ¿no? Le está diciendo a otra ese mensaje, ¿no? Tú olvídame, ¿cierto? Y en el caso de eres un buen amigo, ahí vemos más elementos, ¿no? También tenemos un sujeto tácito tú, el verbo principal eres, y tenemos el complemento atributo, ¿no? Un buen amigo. ¿Se dan cuenta entonces? Miren cómo en la oración ya interviene todo lo que hemos visto anteriormente, porque anteriormente hemos visto los complementos, ¿no? Complemento predicativo, complemento atributo, circunstanciales, agente, etc. Entonces te das cuenta cómo ahora yo en esta parte de la clase tengo que tener esa información para poder hablarlo con propiedad, ¿correcto? Entonces tengo que estar repasando los temas anteriores. Ahora, la oración entonces va a tener dos partes, ¿ok? Dos pilares importantes, oración bimembre. El sujeto y el predicado. Y uniendo la información de hoy con la información anterior, el sujeto, ¿sí? La función de sujeto es cumplida por una frase nominal. Recuerden que las frases nominales cumplían diferentes funciones, objeto directo, objeto indirecto, complemento atributo, también no solamente los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, ahí ven un complemento atributo que dice un buen amigo y es una frase nominal. No solamente los adjetivos hacen de complementos atributos ni de complementos, perdón, de complementos atributos, también las frases nominales, mientras que nos den información del sujeto, ¿no? Entonces, el sujeto abajo dice frase nominal porque la frase nominal es la que cumple esta función. Y en el caso del predicado, frase verbal, porque sabemos que la frase verbal cumple la función de predicado. ¿Correcto? Ahora, este sujeto, ¿sí? Que es una frase nominal, puede aparecer como con solamente el núcleo, en el caso de Noé, ¿no? Noé construyó una gran arca, solamente el núcleo, ¿correcto? O puede aparecer con más elementos, ¿no? La ceremonia religiosa ha sido muy emotiva. Ahí hay más núcleos. Ahí tenemos determinante artículo, tenemos núcleo y tenemos además modificador directo, que al igual que el determinante artículo, ambos modifican al núcleo, que vendría a ser ceremonia. O como el joven artista está pintando un cuadro, vemos también una frase nominal que hace función de sujeto y que está conformada por él, que es MD, joven, y además artista, ¿no es cierto? Ok, entonces, en el predicado lo que podemos ver es que la frase verbal va a tener como núcleo siempre el verbo. Y el verbo puede aparecer en su forma simple o puede aparecer como una perífrasis. Recordar que las perífrasis verbales son estos verbos que aparecen con más de un lexema, con más de una palabra, ¿no? Muchos verbos juntos. Muchos verbos que se necesitan para la coherencia, para darle el sentido a la acción. Pero de todos ellos, solo uno es el principal. ¿Correcto? Entonces, además, en esta lámina nos están indicando de que no perdamos de vista esto. Recuerda que el sujeto debe concordar en número y persona con el verbo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros creamos que hemos hallado el sujeto, luego verifiquemos si hay concordancia en número y persona con el verbo. Quiere decir que si el sujeto está en singular, el verbo también tiene que estarlo, el verbo principal de la oración. ¿Correcto? Y si está en primera persona, segundo, tercera persona, lo mismo debe suceder con el verbo. Entonces, eso tú tienes que utilizarlo como verificación final antes de decir, sí, este es el sujeto. ¿Correcto? Ahora, otro punto importante, no pensar que el sujeto siempre figura al inicio. No, sácate eso de la cabeza, porque el sujeto puede estar en cualquier parte del texto. Tú tienes que analizarlo. Entonces, en enunciados
básicos, sencillos, te van a colocar los sujetos adelante, pues, ¿no? Como lo solemos ver en el colegio. Pero si te queremos elevar un poquito el grado de dificultad, el constructor de la pregunta que va a hacer va a tratar de cambiarle las posiciones clásicas de los elementos en una oración. ¿Por qué? Porque finalmente si tú analizas te vas a dar cuenta de dónde está. No importa que no esté adelante. Al analizar correctamente te vas a dar cuenta cuál es el elemento que cumple una función determinada. Muy bien, entonces, reitero, Noé construyó una gran arca, ¿no? Vemos entonces que hay presencia del sujeto y hay presencia del predicado, que sería todo esto. Construyó una gran arca. Y como lo dije, el sujeto de la primera oración, de esta oración 1, ¿sí? El sujeto solamente, en este caso, está conformado por el núcleo de la frase nominal, que sería un sustantivo. Y acá tenemos a un verbo simple compuesto solo por una palabra y acá los complementos, ¿no? Aplicamos las estrategias para saber qué tipo de complemento es. Noé construyó. ¿Qué construyó? Una gran arca. Verbo transitivo. Esto es un objeto directo. La ceremonia religiosa ha sido emotiva. Ahora, esta frase nominal que hace de sujeto tiene muchos elementos, ¿no? Tiene un MD, tiene un núcleo y tiene un MD. Y tenemos al predicado, ha sido muy emotiva. Ahora el verbo principal es una perífrasis. Analicemos esa perífrasis y verifiquemos cuál es el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal, chicos, en esta perífrasis ha sido? De los dos, del verbo haber y del verbo ser, en esta perífrasis, ¿cuál es el verbo principal? A ver, coméntenme. Muy bien, Brenda. Excelente. Entonces, al ser, valga la redundancia, el verbo principal, ¿no es cierto? Este es el verbo principal de toda la perífrasis, ¿sí? De todo este núcleo, el predicado. Este complemento, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de complemento es? ¿Es objeto directo también, como arriba? ¿Qué tipo de complemento será muy emotiva? Es información que me están dando de la ceremonia, ¿no? Sería complemento atributo, ¿no, Brendita? ¿Por qué? Porque recordar que cuando tenemos a un verbo copulativo como núcleo, el verbo copulativo necesita un complemento atributo. El complemento atributo no solamente es un adjetivo, puede ser también una frase nominal, ¿no? En este caso es un adjetivo, ¿no? Un adjetivo en un grado superlativo, ¿no? Porque tiene presencia del muy. Entonces, eso sí necesito que estudien o que recuerden porque van a preguntar funciones en el examen. Funciones, ¿correcto? Entonces, en una perífrasis yo chequeo cuál es el verbo principal y me di cuenta que el verbo principal es ser. Entonces, digo, ¿no? La ceremonia ha sido, no puede cerrar ahí, necesita de un complemento que me está dando información de qué, del sujeto. Muy emotivo sería complemento o atributo. En el tercer caso que dice el joven artista está pintando un cuadro. El joven artista es el sujeto, ¿no? El sujeto acá, ¿qué tiene? MD,
Se disparó. Tiene entonces MD, tiene núcleo, ¿no? Y tiene MD. Perfecto. Ahora, el predicado, ¿cómo ha aparecido? También ha aparecido como una perífrasis, ¿no? Tiene como núcleo una perífrasis. De esta perífrasis, chicos, ¿cuál es el verbo principal? Muy bien, Brenda. Entonces, pintar no es un verbo copulativo, ¿no? Pintar es un verbo transitivo, al igual que acá, ¿no? Solo que está dentro de una perífrasis. Entonces, si mi verbo principal en la perífrasis es un verbo predicativo, específicamente un transitivo, ¿y por qué yo digo que es transitivo? Hago la pregunta y digo, no que está pintando un cuadro. Entonces, ¿un cuadro qué tipo de complemento es? ¿Qué tipo de complemento será? La función de pintar recae sobre cuadro. ¿Qué está pintando? Un cuadro. Entonces es el objeto directo. Recordar que el objeto directo recibe toda la transición del verbo, ¿sí? Predicativo. Y por eso también se llama verbo transitivo, porque transita y recae sobre un elemento. Recordar que los objetos directos también pueden ser reemplazados por pronombres, ¿no? Lo está pintando, lo construyó. Sí, está pintando eso, construyó eso. Entonces, estas cositas que yo les voy diciendo, esos reemplazos, esas preguntas, tienen que ser también parte de tu estrategia para que puedas identificar rápidamente los complementos. Recordar nuevamente que estamos en sintaxis y ahora vamos a analizar todo, ya no por partes, todo. Entonces, finalmente, la oración, semánticamente hablando, expresa ideas, ¿no? Recuerden que lo semántico siempre tiene que ver con significado. Y obviamente la idea que expresa tiene sentido completo, pues. Tiene sentido completo porque podemos reconocer la actitud del hablante gracias a la entonación del hablante. ¿Correcto? Entonces, es diferente que una frase nominal. En una frase nominal había un entendimiento, pero no era completo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque depende de un signo lingüístico mayor que vendría a ser la oración. Muy bien, chicos. Entonces, seguimos. Ahora, hay que reconocer los pasos para reconocer el sujeto. ¿Ya? No, que reconocer el sujeto es fácil, profesora. Sí, cuando ya agarras la dinámica, reconocer el sujeto es fácil. ¿Por qué? Porque el sujeto, ¿sí? Es como su definición lo dice, ¿no? Mira, designa a persona, animal o cosa de la que se dice algo en el predicado. ¿Te das cuenta? De la que se dice algo en el predicado. Entonces el sujeto es el tema de la predicación. Entonces, por ahí es fácil identificarlo, ¿correcto? Sin embargo, puede ser que nos podamos confundir con otras funciones. Por eso es necesario seguir los 3 pasos. 1, identificar el verbo conjugado. 2, preguntar quién, quiénes o qué al verbo. Y el otro, el sujeto debe concordar con el verbo en número y persona. Esto es lo último, pero tienes que hacer. Pero tienes que hacer. Correcto. Entonces, esos 3 pasos al inicio, hasta que ya agarres toda la dinámica. ¿Correcto?
Bien, vamos a analizar siguiendo estos pasos entonces, ya chicos. A ver, a ver. Si participas, mejor para ti, porque te vas a acordar de todo. Si no participas, entonces el repaso va a ser más profundo, ¿no? Entonces, mejor aprovechar la virtualidad para poder, ¿no? También practicar y no solamente escuchar la teoría. ¿Ok? Bien, entonces acá dice, el programa de televisión, El Gran Chef, cuenta con un jurado muy exigente. Si aplicamos la definición de sujeto y nos están diciendo que es persona, animal o cosa de la que se dice algo en el predicado, podemos hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Sí? La pregunta podría ser, ¿no? ¿De quién se habla? ¿De quién se está hablando? ¿Correcto? Ese es uno. Y lo otro, ¿no? Los tres pasos, ¿no? Identificar el verbo conjugado. A ver, en la oración, el programa de televisión El Gran Chef cuenta con un jurado muy exigente. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo principal? Porque recordar que en una oración pueden aparecer muchos verbos. También tengo que tener la capacidad de verificar cuál es el verbo general, el principal, el que tiene toda la actividad de la oración, ¿no? Ya, muy bien, Brendita. Cuenta. Este es mi... Ya hice el primer paso, ¿no? Perfecto. Ahora, ahí dice, el programa de televisión El Gran Chef cuenta con un jurado muy exigente, ¿no? Ok, entonces, ¿quién cuenta con un jurado muy exigente? ¿O qué cuenta con un jurado muy exigente? La respuesta ¿cuál sería? El programa de televisión El Gran Chef, ¿es cierto? ¿Correcto? Ahora, yo tengo que verificar que el verbo principal sea la misma persona, ¿no? Y estamos viendo que es la misma persona, tercera persona. Y además está en singular, singular también. Entonces, bien identificado, ¿no? En este predicado, sí, el verbo principal tiene concordancia con el sujeto, tanto en número y en persona. Correcto, entonces yo ya estoy completamente segura. Y además yo puedo ver que en el predicado se habla del programa de televisión El Gran Chef. Acá dice, designa a la persona, animal o cosa de la que se dice algo en el predicado, ¿no es cierto? Entonces el predicado está hablando de el programa de televisión El Gran Chef. Todo correcto acá. Vamos ahora a la segunda oración. A ver, ¿qué tenemos en la segunda oración? Los jóvenes del proyecto Misión Caleb realizaron limpieza pública en Bagua. Ok, ¿cuál es el verbo principal? ¿Cuál será el verbo principal? Muy bien, Brenda. Realizaron. Ahora, ¿de quién se está hablando en la oración? ¿De quién se habla en la oración? ¿De quién se habla? A ver, Natalie, Dagna, Carol, Joaquín, Ariana, Natalie, Melian, Adriana, Emily, Christopher, Glenning, Joseph, Eduardo y Brenda.
¿De quién se habla en la oración? Los jóvenes del proyecto Misión Calec realizaron limpieza pública en Bau. De los jóvenes del proyecto Misión Calec. ¿No es cierto? Y estamos viendo que el verbo, ¿sí?, concuerda con el sujeto. Número plural, mira. Plural. Y además tercera persona también. Correcto ahí. Tercera oración. Alejandra, emite tu recibo por honorario electrónico en este momento. Verbo principal de la oración. ¿Cuál es el verbo? Emite. Muy bien. Muy bien. Alejandra, le hablan a Alejandra, ¿no? Emite tu recibo por honorario electrónico en este momento. Cuando ustedes vean una comita acá, ¿ya? No vayan a pensar que esto es el sujeto, ¿ah? Si se dan cuenta, esa entonación, ¿se acuerdan que hablamos al inicio de que va a estar limitado por pausas, ¿no? Había limitaciones y te dije que los silencios no solamente, o las pausas no solamente indicaban un silencio, sino que indicaban una función. Acá vemos esa evidencia, porque yo digo, Alejandra, o sea, me estoy dirigiendo a Alejandra, Alejandra. Ya, cuando tú veas que en la oración te diriges a alguien, eso se llama vocativo. El vocativo es a quien nos dirigimos. Entonces, descartado si pensaste que es el sujeto, descartado, ¿ah? El vocativo pudo estar además en el centro, al final. Yo pude haber dicho, emite tu recibo por honorario, emite, Alejandra, tu recibo por honorario electrónico en este momento. ¿Ves cómo cambié el vocativo? O pude haber dicho, emite tu recibo por honorario electrónico en este momento, coma, Alejandra. Punto final. Entonces el vocativo también se mueve, pero nunca deja de ser la persona que nos dirigimos. Profesora, entonces dirán, ¿no? ¿Quién es el sujeto? Ah, es que los sujetos no necesariamente van a estar escritos. Los sujetos puede ser que no se escriban y están sobreentendidos. ¿Y cómo los saco? Por el verbo, ¿no? Entonces, ¿este verbo en qué persona está? Yo, tú, él. Primera, segunda, tercera. Yo emite, no. ¿No es cierto? Tú emite, él emite, ella emite. En este caso, como me dirijo a Alejandra, ¿no? Es como si le dijera, tú emite tu recibo por honorario electrónico en este momento. Entonces acá estoy viendo entonces que el sujeto tácito es tú. Sujeto tácito es tú. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces el sujeto no estaba ahí escrito. Estaba simplemente sobreentendido. ¿Ok? ¿Y qué hablaban de qué sujeto que emitiera el recibo por honorarios en este momento? ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, miren esas cositas, vayan tomándolas en cuenta porque no te vayas a confundir con el caso de los vocativos. ¿Ya? Seguimos. Miren, acá en esta lámina lo que estamos observando es un cuadro con varias oraciones, mira. Una oración, ¿no? Arguedas, escritor y etnólogo peruano, nació en Andahuaylas. La otra oración es él, quien fue docente de castellano, enseñó en el Colegio Nacional Alfonso Ugarte. Otra oración es la redención de los indígenas y de su cultura,
centra el fondo de su obra literaria. Y la otra es la producción intelectual de Arguedas comprende obras de ficción, ensayos y artículos. ¿Por qué te han colocado las oraciones en este cuadrito y las han como que dividido? Porque lo que se quiere es que entiendas de que las frases nominales y las frases verbales son las que van a cumplir la función o de sujeto o de predicado. Y lo que quieren también es que veas que no siempre aparece de la misma forma. Acá tenemos un sujeto, hasta acá, otro sujeto, y acá tenemos otro sujeto. Y acá tenemos predicado. ¿Ves? Entonces, es un repaso también a lo que es la frase nominal, porque lo que te están colocando acá es la estructura de la frase nominal, lo que hice al inicio. Y además están recordando que los modificadores directos pueden ser los determinantes y los adjetivos. El núcleo siempre es el sustantivo o el pronombre. Y los modificadores indirectos son las frases preposicionales, las frases apositivas o aposición y las proposiciones subordinadas adjetivas. Y qué bueno que tenemos este cuadro para recordar y poder identificarlas, ¿sí? Entonces, Arguedas, el escritor y etnólogo peruano, nació en Andahuaylas. ¿De quién hablan? De Arguedas, el escritor y etnólogo peruano. Sujeto. ¿Ok? Ahora, este sujeto es una frase nominal, obvio. ¿Qué elementos tiene? Tiene núcleo, porque este es un sustantivo, ¿sí? Y tiene modificador indirecto. ¿Qué tipo de modificador indirecto es este? Esta es una aposición. ¿Ok? Recordar que tanto las frases preposicionales, las aposiciones y las proposiciones subordinadas objetivas nos dan información del núcleo, solo que tienen su propia estructura. Las aposiciones suelen aparecer con sustantivos, incluso con determinantes y adjetivos, ¿ok? Son frases, pues. Ahora, él, ahí está la pausa, ¿no? Él, quien fue docente de castellano, enseñó en el Colegio Nacional Alfonso Ugarte. Acá tengo también otro sujeto y en este sujeto no solamente tengo núcleo, tengo también, sí, otro modificador indirecto, pero en este caso ya ese modificador indirecto no es una aposición, ahora es una proposición. Profesora, ¿y cómo se da cuenta usted que es una proposición? Porque las proposiciones subordinadas siempre aparecen con un verbo, que no es el verbo principal, porque el verbo principal está siempre en el predicado. El verbo principal es el núcleo de la frase verbal, por lo tanto es el núcleo del predicado. ¿Ok? Entonces, simplemente que han utilizado esta proposición para poder dar datos de él. Y en la construcción realizada han utilizado este relativo quién y otro verbo que fue, pero son verbos subordinados, no son no es el principal. Pues él, quien fue docente de castellano, enseñó en el Colegio Nacional Alfonso Ugarte. ¿Sí? Ahora miren acá, la redención de los indígenas y de su cultura centra el fondo de su obra literaria. En este caso, miren, no solamente vemos el núcleo, vemos también un modificador directo. Recordar que los determinantes son modificadores directos.
¿no es cierto? Pero esto no es tampoco ni aposición ni subordinada. Ahora, ¿qué tenemos acá? Ahora acá tenemos una frase preposicional. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque está introducida por una preposición. ¿Sí? La redención de los indígenas y de su cultura centra el fondo de su obra literaria. Vámonos a la última oración. La producción intelectual de Arguedas comprende obras de ficción, ensayos y artículos. Entonces tengo acá mi MD, tengo acá el núcleo, tengo el modificador directo. ¿Por qué? Porque recordar también que los adjetivos son modificadores directos también, ¿no? Y en este caso, como aparece introducido con una preposición, se trata de una frase preposicional. Entonces se dan cuenta, chicos, cómo el sujeto puede aparecer o puede contener una frase nominal solo desde el núcleo o todos sus elementos, ¿correcto? Y en el caso de la frase verbal, que es el predicado, ¿sí? Recuerden que ahí siempre va a aparecer el verbo principal. Siempre. No se olviden. Y obviamente los complementos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, acá que me está diciendo que Arguedas nació en Andahuaylas. ¿Esto qué será? ¿Qué será? ¿Qué complemento será? Responde la pregunta, ¿dónde nació? Y la respuesta es en Andahuaylas. Será un complemento circunstancial de lugar. Los complementos circunstanciales, su propio nombre lo dice, ¿no? Nos dan información de las circunstancias de la acción, del verbo. Y responde una infinidad de preguntas dependiendo, pues, del dato que nos dan, ¿no? Acá, ¿no? Él, quien fue docente de castellano, enseñó en el Colegio Nacional Alfonso Ugarte. ¿Dónde enseñó? En el Colegio Nacional Alfonso Ugarte, también complemento circunstancial del lugar. Acá, la redención de los indígenas y de su cultura. Centra el fondo de su obra literaria. ¿Qué centra el fondo de su obra literaria? Objeto directo. La producción intelectual de Arguedas comprende obras de ficción, ensayos y artículos. ¿Qué comprende? Obras de ficción, ensayo y artículos. Objeto directo. ¿Correcto? Entonces, entrar al tema oración es análisis. Análisis y aplicar las estrategias antes aprendidas. Bien, vamos entonces ahora a hacer lo mismo en estas oraciones. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Identificar al sujeto. Y cuando identificas al sujeto, vas a identificar su estructura. ¿Correcto? A ver, vamos a hacer el primero conmigo. El primer cuento de Arguedas fue publicado en 1933 en la revista Signo de Lima. Bien, entonces, aplicamos las estrategias para reconocer el sujeto y primero me dijeron de que identifica el verbo, ¿no? Fue publicado. Perífrasis verbal. Perífrasis verbal. ¿Ok? Ese es el verbo. Luego me dijeron, ¿no? Que obviamente identifique de quién se habla en el predicado, o de quién se habla del primer cuento de Arguedas. Entonces, este es el tema de la predicación. Ahora, tengo que chequear que haya concordancia. Sí, está en singular, ¿no? Y está en tercera persona. Entonces, sí es el sujeto. Ahora, me dijeron de que identifique la estructura. Ya. ¿Qué tengo acá? Tengo modificador directo. Sí, tengo modificador directo. ¿Por qué? Porque los determinantes que son modificadores directos
primer sería también modificador directo porque está actuando también, sí, como adjetivo. Tengo al núcleo y tengo de Arguedas, que sería MI, porque es una frase preposicional. Ya, eso es lo que tienes que hacer, ¿correcto? A ver, vamos a ver cómo te va. Adelante, chicos. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguien intentó hacerlo? Nada. A ver, en la B, ¿qué dice? Ernesto,
quien define su visión del mundo es protagonista de los ríos profundos. Ok, acá estamos observando, ¿no? Que el sujeto es todo esto. Claro, yo ya me doy cuenta por la práctica, pero en tu caso tienes que seguir los pasos, ¿no? Verbo es, verbo principal. ¿De quién se habla? De que es protagonista de los ríos profundos de Ernesto, quien define su visión del mundo. Entonces, todo esto es el sujeto. ¿Y qué tengo en este sujeto? En este sujeto estoy teniendo yo el núcleo y tengo un MI, ¿no? Tengo una proposición subordinada que me da información de Ernesto. ¿Correcto? Muy bien. El escritor, quien forjó una profunda conexión con las comunidades indígenas, logró representar la esencia del Perú andino a través de su literatura. Bien, qué bueno que te coloquen estos ejemplos. ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta, están colocando proposiciones subordinadas. Y tú tienes que tener bien claro, ¿no? Que el verbo principal es el que está en el predicado. ¿Ok? En amarillo sujeto, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este caso, tengo un sujeto largo, ¿no? Porque dice, el escritor, quien forjó una profunda conexión con las comunidades indígenas, logró representar la esencia del Perú andino a través de su literatura. A ver, ¿quién me dice cuál es el verbo principal en toda esta oración? Verbo principal. Logró, ¿no es cierto? Logró. ¿Ok? Entonces, ¿de quién se está hablando? ¿No? ¿De quién se está hablando? Logró representar la esencia del Perú andino a través de su literatura. Se está hablando de el escritor, quien forjó una profunda conexión con las comunidades indígenas. De él se está hablando. ¿Sí? Ahora, ¿qué elementos tengo en este sujeto? En este sujeto tengo MD, núcleo, y un MI. ¿Sí? Una proposición subordinada. Nuevamente, proposición subordinada, porque este verbo no es el verbo principal, es un verbo subordinado de la proposición. Y recordar que estas proposiciones tienden a iniciar con pronombres relativos, ¿no? Puede ser qué, puede ser quién, etc. Muy bien, vamos con la D. El concurso nacional de ensayo José María Arguedas está dirigido a todos los estudiantes de EBR y EBA del país, ¿no? Es educación básica regular y educación básica alternativa. Es que así le significan eso. Entonces, ¿de quién se está hablando? ¿No? ¿Qué está dirigido a todos los estudiantes de EBR y EBA del país? Entonces ya identifiqué acá yo a mi verbo, ¿no? ¿Ok? ¿De quién se habla? Del concurso nacional de ensayo José María Arguedas. ¿Y qué tengo acá? Tengo MD, tengo núcleo, tengo MD y tengo MI. Frase preposicional, ¿no? ¿Sí? Frase preposicional. Última oración.
en este verano la Universidad Nacional de Folclore José María Arguedas abrirá talleres de canto, instrumentos musicales y danzas del Perú. Entonces, igual, ¿no? ¿De quién se habla? Sí, de la Universidad Nacional Superior de Folclore José María Arguedas. ¿Qué se está diciendo? Que abrirá talleres de canto, instrumentos musicales y danzas del Perú este verano, ¿no es cierto? Entonces, mi sujeto es este. Este es mi verbo principal. Profesora, y este verano es un complemento circunstancial del lugar que es parte del verbo. Recordar que la información puede estar en cualquier parte de la oración y la persona que ha redactado este enunciado ha decidido empezar con el complemento circunstancial del lugar. Entonces, por eso es que tú tienes que analizar. Puede estar en cualquier parte de la oración la función. Tú tienes que identificarlo con las estrategias que se te ha informado. Ahora, ¿qué elementos tiene mi sujeto? MD, núcleo, MD, MD y MI, que sería todo esto. ¿Ok? Estos son los elementos que tiene la frase nominal la Universidad Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, que está haciendo la función de sujeto. ¿Correcto, chicos? Entonces, esta es una práctica que tú tienes que hacer de manera obligatoria, porque si tú no haces la práctica, se te va a complicar al momento de resolver tus ejercicios, ya sea en la práctica, me refiero a la separata, o ya sea en tu examen. ¿Correcto? Entonces creo que tenemos que agotar todos los recursos para poder realizar bien mi examen. ¿Este o no está en el cuadro? Porque hay algunos que, como ya no están en el cuadro de mérito, porque de repente en los primeros exámenes no acumularon el puntaje necesario por la competencia, no porque no saben. Entonces ya me desanimo y digo, ya total, estoy en el cuadro. No, tú estás en la pre porque te estás preparando para ingresar. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de que no estés dentro de un cuadro, dentro de la misma pre, no significa de que tú ya vas a tirarte al abandono. No, 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 no. Tú te sigues preparando. Solo que ese beneficio, de repente, pues, no lo estás obteniendo como quisieras. Pero hasta el final, porque tú no puedes remontar, ¿no? Uno de repente al final acumula todos los puntos que no acumuló al inicio. Entonces, hasta el final hay que ser perseverante. ¿Ya? Bien, continuamos entonces con la siguiente lámina. ¿Qué tenemos en la siguiente lámina? Miren, clases de sujeto. Claro, es que la oración, cuando hablamos de la oración, acá tenemos oración parte 1, ¿no? Vamos a tener una parte 2. Esta parte 1 involucra que sepamos reconocer bien el sujeto, ¿sí? Que reconozcamos los elementos de la frase nominal que hace de sujeto, que reconozcamos las clases de sujeto, ¿sí? El predicado, que sepamos reconocer los complementos del predicado. Y eso también implica reconocer los tipos de predicado. ¿Correcto? Entonces, luego tendremos más información acerca de la oración. Ahora, el sujeto puede tener diferentes características, ¿no? Por ejemplo, un sujeto será simple si solamente hay un núcleo nada más. Y ya tú sabes cuál es el núcleo, pues, ¿no? El sustantivo. Carla, la subdirectora, debe elaborar el horario para los docentes. ¿Ves? Acá hay un núcleo, sujeto simple. Las plataformas digitales son soluciones online. Plataformas. Un núcleo, sujeto simple. ¿Correcto? Claro, este es el núcleo y este es MI, ¿no? Porque es una frase apositiva. Y esto de acá es un MD. Este sería un núcleo y este sería otro MD, porque es un adjetivo. ¿Sí? Entonces, no te olvides,
Si en tu oración el sujeto tiene solo un núcleo, es simple. Pero ¿qué pasa si tu sujeto tiene más de un núcleo? Va a llamarse compuesto. ¿Ok? El ministro y sus asesores. Mira, núcleo 1, núcleo 2. Perú y Colombia. Núcleo 1, núcleo 2. Dos sustantivos en el sujeto. ¿Sí? Están hablando de dos núcleos. ¿Ok? Por eso se llama compuesto. ¿Cuándo es expreso? El sujeto es expreso, ¿sí? Cuando está ahí, escrito. Voy a cambiarle de color. Voy a ponerle un plomito ya. Cuando está escrito, ¿no? La entrada principal del museo está inhabilitada. Ahí lo veo. Entonces, como está escrito, lo veo, lo leo, lo escucho. Pero no siempre el sujeto está escrito. A veces es tácito. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque se sobreentiende y el verbo me da la información, ¿no? Ojalá el lunes estés a las 8 de la mañana en la oficina. Inmediatamente me doy cuenta que es segunda persona, ¿no? Tú estés. Entonces es un sujeto tácito, que no está escrito, pero está sobreentendido. Y lo puedo reconocer gracias al verbo. Porque los verbos me dan esa información, los accidentes gramaticales, ¿no? Número, persona, aspecto, modo, etc. Ahora, ¿cuándo el sujeto lo vas a identificar como incomplejo? Ya. El sujeto es incomplejo cuando no tiene MI, cuando no tiene modificador indirecto. Por eso es que te hemos hecho recordar este cuadro, para que reconozcas los MI, porque vas a tener que reconocerlos obligatoriamente cuando te digan, el sujeto de la siguiente oración es complejo o incomplejo. Si no sabes reconocer MI, no vas a saber también identificar si es complejo o es incomplejo. Entonces, en la oración, el mercado inmobiliario es el conjunto de las acciones de oferta y demanda de bienes inmuebles. Este es el sujeto, ¿no? ¿Qué tengo acá? MD. ¿Qué tengo acá? El núcleo. ¿Y qué tengo acá? MD. No hay MI. ¿Por qué no hay MI? Porque los MI son las frases preposicionales, las aposiciones y las proposiciones subordinadas, ¿no? Así tendría que ser la figura. Esta. ¿Qué aparecía ahí? Ahí simplemente aparecía un determinante artículo, el núcleo y un adjetivo. No hay MI. Por lo tanto, ese sujeto es incomplejo. Ahora, ¿cuándo es complejo? Cuando hay MI, pues. La venta de departamentos. Mira, MD, núcleo, frase preposicional, MI. Paolo Guerrero, el depredador. ¿Ves? Frase apositiva, MI. El equipo con quien trabajé. Proposición subordinada. No, a ver, con quien trabajé, sí. Proposición subordinada, MI. Entonces, estos sujetos son complejos porque tienen presencia de modificadores indirectos dentro de su estructura. Ahora, el sujeto también puede ser activo y también puede ser pasivo. ¿Cuándo es activo? Cuando realmente el sujeto ha hecho la acción. Mira,
El delantero peruano anotó el primer gol a los 30 minutos. ¿Ves? Es el delantero peruano el que anota el primer gol. Como ese es el que hace la acción de anotar, es un sujeto activo. Pero no siempre el sujeto es activo. A veces el sujeto es pasivo, recibe la acción. Miren, los resultados del examen COAR 2024 fueron publicados por el Minedu. Entonces, esta acción de publicar no la hace este sujeto, los resultados del examen COAR 2024. ¿Quién está haciendo la acción de publicar? El complemento agente que figura acá. Es el Minedu quien ha hecho la acción de publicar. Entonces, como el sujeto no hace la acción de publicar, este es un sujeto pasivo. Este tipo de oraciones pasivas suelen tener los complementos agentes en el predicado y suelen estos complementos aparecer con un por, pero no pienses que todo lo que tiene por es un complemento agente. Tú tienes que ver que realmente se vea que este hace algo. Además, el verbo suele ser perífrasis, ¿sí? Perífrasis verbal, suele ser. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta toda esta información cuando nos pregunten qué clase de sujeto es. Miren todo lo que tienes que estudiar. Simple, un núcleo. Compuesto, más de un núcleo. Expreso, se encuentra en la oración. Tácito, no se encuentra en la oración, está sobreentendido. Incomplejo, no hay MI. Complejo, hay MI. Activo, realiza la acción. Pasivo, no realiza la acción, la recibe. ¿Correcto? Bien, vamos entonces con ejercicio, si no me equivoco, por aquí sí. Ahora, ¿qué te están pidiendo? Se están pidiendo que el sujeto lo identifiques y además lo reconozcas como clase. ¿Sí? Vas a identificar el sujeto y me vas a decir qué clase es. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a empezar con la primera, ¿ya? Los dos árboles viejos serán talados. ¿Ya? Los dos árboles viejos. Sujeto, ¿no? Porque están hablando de ellos. Ahora, estos dos árboles viejos, ¿qué clase? En primer lugar, está presente. Es sujeto expreso. Ya tú, el orden ya tú lo ves, pues, ¿no? Ahora, ¿es simple? Sí, porque solo hay un núcleo. ¿Es complejo o incomplejo? Es incomplejo porque no hay MI. ¿Es activo o pasivo? No, es pasivo porque ellos no cumplen la función de talar. Ellos no están talando, ellos más bien están siendo talados. Acá pudo haber un complemento agente, ¿no? Serán talados por los trabajadores. Si quieren lo ponen, si quieren no. Por el verbo, ¿te acuerdas que te dije que las oraciones pasivas suelen presentarse con perífrasis verbales? Entonces ahí me doy cuenta que es un pasivo, ¿no? Porque están recibiendo la acción. La están recibiendo, no la están realizando. Entonces mira las clases de sujeto que cumplen este enunciado, ¿no? Expreso, simple, incomplejo y pasivo. Ya vas a hacer lo mismo con las demás. A ver, vamos a ver cómo te va.
Muy bien, chicos. Bellos. Vamos a analizar los puntos, ¿ya? A ver, dice, Pierina, la manera como vistes dice mucho de ti. Muy bien. A ver. Acá no veo al sujeto escrito, ¿no es cierto? No está escrito el sujeto. Entonces, si el sujeto no está escrito, no, sí está. La manera como vistes. Se está hablando de la manera como vistes. Sí está el sujeto. La manera como vistes dice. Acá está mi verbo. ¿Cierto? Y todo esto es mi predicado. Ujú. ¿Correcto? Entonces, si está, acá, esto es parte del predicado, porque este es el vocativo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un sujeto expreso nuevamente. Simple, porque también tiene solo un núcleo. Complejo, claro, acá tengo una frase preposicional, ¿no es cierto? No. Es una proposición. ¿Se acuerdan del verbo subordinado? ¿Sí? Entonces, es complejo. ¿Correcto? Expreso, simple y complejo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a la C. No sabemos aún sobre la genética humana, Francisco. Todo esto es el predicado, verbo, y me indica que se trata de un tácito, ¿no? El tácito nosotros. Nosotros no sabemos aún sobre la genética humana, Francisco. Bien, vamos a lo siguiente. El lujoso transatlántico naufragó hace 112 años. Ok, ¿de quién se habla? Del lujoso transatlántico. Lujoso transatlántico. Ok. Y mi predicado está acá. Naufragó hace 112 años. ¿Qué tengo en mi lujoso transatlántico? Ok. Tengo sujeto expreso, que está figurando. Además, simple, porque tiene solo un núcleo. Además, incomplejo, porque no hay MI. Y como está haciendo la acción, ¿no? Activo. La persona que se esfuerza obtiene grandes recompensas. Bien. Vamos a reconocer al sujeto, la persona que se esfuerza. Predicado obtiene grandes recompensas. Que tengo en mi sujeto clase expreso, simple, complejo porque tengo MI, aquí está, una proposición subordinada y activo. Las bebidas frías y los piqueos serán traídos por José y Vanessa. Sujeto, las bebidas frías y los piqueos, predicado, serán traídos por José y Vanessa. ¿Qué tengo en mi sujeto? ¿Qué clase de sujeto es? Expreso. Compuesto, ¿no? ¿Por qué compuesto? Porque veo más de un núcleo. ¿No? Mira. Bebidas y piqueos. Además, es compuesto incomplejo porque no tiene MI.
y pasivo porque ellos no hacen la acción. La acción la hacen José y Vanessa, ¿no? Miren el tipo de verbo. Ahí está. Bien. En la oración, esos 3 caballos negros de Julián perdieron la carrera en el hipódromo. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Ajá. Tenemos sujeto expreso, ¿no? Esos 3 caballos negros de Julián. Predicado, perdieron la carrera en el hipódromo. Entonces tenemos una E de sujeto expreso. ¿Qué más tenemos? Simple. Caballos, un núcleo. Y tenemos de Julián, frase preposicional, MI, entonces es es complejo también. Y activo, ¿no? Porque hacen la acción. Por último, en ese pueblo los compuestos químicos han contaminado el agua y el aire. ¿De quién se habla? De los compuestos químicos. Y predicado, han contaminado el agua y el aire en ese pueblo. ¿Y qué tengo? Ajá, expreso, ¿no? Es un sujeto expreso porque está solamente un núcleo, entonces es simple. Bien, no hay MI, entonces es incomplejo. Y es activo, ¿no? Ok. Así debiste realizar el análisis de estas oraciones, según lo que te pedían, ¿no? Subrayar el sujeto y reconocer su clase. Pero tener en cuenta que puede responder a más de una clase, no necesariamente a una sola. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vámonos al predicado. Recordar entonces que el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿correcto? Muy bien. Es la función de la frase verbal. ¿Sí? Entonces simplemente estamos recordando lo que ya se explicó. ¿Sí? Es la función de la frase verbal y es todo lo que se dice del sujeto. Ahora, el predicado va a tener siempre como núcleo al verbo. Siempre. Ese verbo puede ser una perífrasis o simplemente puede aparecer en su manera simple. ¿Ves? Acá está, ¿no? El verbo puede ser simple o perifrásico. Claro, perífrasis es que tiene más de una palabra. Acá, por ejemplo, tengo verbo simple, verbo simple, verbo simple, pero acá ya sí son perifrásicos, perífrasis verbales. Esta. Acá, ¿no? También. ¿Sí? Bien. Y acá, simple. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el predicado también va a tener diferentes complementos. Diferentes complementos. Este puede ser atributo, puede ser predicativo, puede ser objeto directo, puede ser complemento agente, puede ser objeto indirecto, puede ser complemento circunstancial. Hay que saber reconocerlo, ¿no? El atributo. ¿Cuándo aparece el complemento atributo? Cuando hay presencia de verbo copulativo. ¿Y cómo me doy cuenta que es copulativo? Porque necesita de un complemento para que pueda entender que ese mensaje. Yo no puedo quedarme solamente con la dislexia es. ¿Ok? ¿Ok? No, necesito un complemento. Necesito información que me hable de la dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje. Entonces te das cuenta que este es
que es complemento atributo, me da información del sujeto, del núcleo del sujeto. Son características, son cualidades, son datos, son atributos del sujeto. No únicamente es un adjetivo, puede ser una frase nominal como figura ahí. Yo pude haber colocado la dislexia es complicada. Ya, también complicada es un complemento atributo. Porque se me ocurrió utilizar un adjetivo, pero también yo puedo utilizar una frase nominal como complemento atributo. Ahora, como aparezca el complemento atributo, yo tengo que tener la capacidad de reconocer esta función en la oración. ¿Correcto? Luego acá dice, ¿no? El postulante regresó satisfecho al predicativo. Perdón, satisfecho. Esto es predicativo porque para empezar, el complemento predicativo es un adjetivo que complementa a un verbo que no es un verbo copulativo, sino es un verbo predicativo. Luego, el objeto directo es quien recibe toda la acción, ¿no? Del verbo. El médico cirujano operó al recién nacido. ¿A quién? O sea, la acción de operar, ¿a quién le recae? Al recién nacido. Mucho cuidado porque a veces confunden objetos directos que son animados, como este, o sea, que son personas, con objetos indirectos. ¿Por qué? Porque como el objeto directo responde la pregunta ¿qué? Y el objeto indirecto la pregunta ¿quién? Entonces dicen, ¿no? Ah, es que debe ser objeto indirecto. No. El médico cirujano operó. Acá la pregunta es a quién porque te implica esa pregunta, ¿no? El objeto directo que es una persona. Pero la acción de operar recae, sí, directamente el recién nacido. ¿Ok? Luego vamos a ver más ejemplos para que la tengas bien clara. Las carteras fueron diseñadas por Mercedes. ¿Quién hace la acción de diseñar? Mercedes. Entonces es un complemento agente. Devuélveselo a los niños. Miren, este es un ejemplo interesante porque acá mismo, al mismo verbo, ¿sí? Tengo yo al objeto indirecto, ¿no? Devuélveselo. Devuélveselo. Eso, ¿no? Devuélveselo a los niños. Entonces, el objeto indirecto es la acción final, ¿no? La acción final está dirigido a alguien. En este caso, la acción de devolver eso, ¿sí? ¿Sí? ¿A quién le va dirigida? A los niños. Por lo tanto, los niños es OI. Este sería el OD, porque está indicando o reemplazando lo que se va a devolver. Y esto, como equivale a los niños, también sería un OI. Y el desayuno está incluido en el precio, perífrasis verbal, que está incluido, ¿no? El desayuno está incluido en el precio de la habitación. ¿Dónde está incluido el desayuno? En el precio de la habitación. Este es un complemento circunstancial. ¿Ok? Mami, mami. Listo. Muy bien, ahora veamos con detalle cada una de las funciones. Pero antes, indicar que hay clases de predicado. ¿Ok? Hay clases de predicado. Predicado nominal y predicado verbal. ¿Cómo me doy cuenta que es predicado nominal y que es predicado verbal? Me doy cuenta porque el predicado nominal tiene verbo copulativo. ¿Ok? Y el predicado verbal tiene verbo predicativo. ¿Correcto? Muy bien.
Bien, predicado nominal, no olvides, tiene verbo copulativo y por lo tanto complemento atributo. Predicado verbal tiene verbo predicativo, quiere decir que no hay verbo copulativo. Ahora, el predicado nominal, al tener verbo copulativo, ¿qué tiene? Complemento atributo. Y el predicado verbal, al tener verbo predicativo, ¿qué tiene? Diferentes complementos que pueden ser objeto directo, indirecto, predicativo, circunstancial, agente. Ahora, el predicado nominal que tiene verbo copulativo más el complemento atributo, no quiere decir que en atributo se cierra, puede también tener complementos circunstanciales. ¿Correcto? Muy bien, entonces veamos a cada uno de estos. Mafalda es una perspicaz, crítica y rebelde, ¿no? Es una niña perspicaz, crítica y rebelde. Entonces, inmediatamente veo acá verbo copulativo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el complemento atributo? Una niña perspicaz, crítica y rebelde. Complemento atributo. Me da información de Mafalda. Quino ha sido creador de la historieta Mafalda. Verbo copulativo es una perífrasis, pero el verbo copulativo es el principal. Y acá tenemos al complemento atributo, que me da información de Quino. La sopa no parece de su agrado. Verbo copulativo. Y acá que tengo complemento atributo. Todo esto es el complemento atributo. Lo que pasa es que es como decir no le agrada, ¿no? O es como decir es desagradable. ¿Ya? Todo esto es como decir desagradable. ¿Ok? Desde el momento que tú veas un verbo copulativo, tú ya sabes que, ¿ok? Obligatoriamente se necesita el complemento atributo para que se pueda entender esa oración. Tú no puedes decir la sopa no parece, no puedes decir Quino ha sido, Mafalda es y cerrarlo ahí. Necesita copular. En cambio, la capacidad de los verbos transitivos, intransitivos e impersonales, la capacidad de este tipo de verbos predicativos es que pueden hacer predicado por sí solos. Mafalda miraba, la historieta ha sido traducida, Mafalda fue censurada, ¿sí? Y también aceptan complementos, ¿no? Mafalda miraba que miraba el mundo con esa ingenuidad infantil. Miraba el mundo. Objeto directo. ¿Cómo la miraba? Con esa ingenuidad infantil, ¿no? Complemento circunstancial de amor. La historieta ha sido traducida, ¿ok? Como en 30 idiomas. Circunstancial de modo. Mafalda fue censurada. ¿Dónde? En Chile. Circunstancial de lugar. ¿Por quién? Por la dictadura de Pinochet. Circunstancial de causa. Entonces te das cuenta que cada vez que tú veas o identifiques verbos predicativos, automáticamente tienes que identificar a ese predicado como predicado verbal. Y si tú ves verbos copulativos, vas a identificar a ese predicado como predicado nominal. Eso nada más, apréndetelo. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Ahora, el complemento atributo, como dije, no necesariamente va a ser un adjetivo. Puede ser una frase nominal y también puede ser una frase adjetiva. ¿Ya? Cuando yo digo adjetivo me refiero a esto, ¿no? A ver.
María es bella. Verbo copulativo y esto sería mi complemento atributo. Por lo tanto, todo esto sería un predicado nominal, ¿no? Pero miren cómo se puede aparecer también ese complemento atributo, ¿no? Seremos los asistentes del gerente en esta empresa, ¿ves? El complemento atributo ahora ha aparecido acá como una frase nominal. Claro, MD, núcleo, MI. Y acá, mira, los abuelos suelen ser verbo copulativo nuevamente, pero como perífrasis, muy comprensivos. Es que es una frase adjetiva, ¿no? Sí, complemento atributo. Complemento atributo. Y me aceptó un circunstancial, ¿no? Circunstancial de compañía, ¿no? No, de destinatario sería, de destinatario. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el predicativo también suele ser un adjetivo, pero también puede parecer como una frase adjetiva. Tú tienes que verle qué sentido también, ¿no? Rosa bailaba extasiada. ¿Ves? ¿Cómo complementa al verbo que no es copulativo? Los niños comen sancochadas, las verduras. Ya, está mal. Bien. Ahora, el objeto directo. Cuando tengas que identificar objeto directo, tú puedes hacer de esas preguntas. ¿Qué? Al verbo y a quién también. Dependiendo de qué tipo, cómo sea el elemento, ¿no? Si es animado o es inanimado, ¿no? ¿Ves? Mira, el futbolista no entendió la pregunta. ¿Qué no entendió? La pregunta del periodista. Repito, el futbolista no entendió la pregunta del periodista. ¿Qué no entendió el futbolista? ¿Ves cómo estoy aplicando esto? La pregunta del periodista. Toda la acción de entender, de no entender, sí, recae sobre esto, objeto directo. Los estudiantes admiraban a su maestra de lenguaje. ¿A quién admiraban los estudiantes? A su maestra de lenguaje. ¿Ves? La acción de admirar recae sobre todo esto. ¿Te das cuenta? Entonces quiero que veas ese tema de cómo hay ese tránsito de la acción. Ahora, el objeto indirecto, tú le haces solo y únicamente la pregunta ¿a quién o para quién? ¿Sí? Y repito, es la acción final. Es la acción final. ¿Ya? Es la acción final. Es el destino de la acción. ¿Ok? El destino final de la acción. Entonces, Adolfo, tenemos que brindarle nuestro apoyo a Jorge. ¿A quién tenemos que brindarle nuestro apoyo? Entonces, mira, para empezar, ¿qué le brindamos nuestro apoyo o de? Para que la tengas bien clara. ¿A quién le tenemos que brindar nuestro apoyo? A Jorge, oí, ¿ves? El destino final. ¿Ves? ¿A quién le tenemos que brindar nuestro apoyo? A Jorge. También puede ser, también responde la pregunta, ¿para quién le tenemos que brindar nuestro apoyo? Para Jorge. Pero como han utilizado la preposición a, pregunto a. Si hubiesen utilizado la preposición para, pregunto para. ¿Correcto? ¿Ok? Ahora, esto jamás se va a reemplazar por un para, porque esto es un o de, ¿no? Los estudiantes admiraban para su maestra, no permite. El o de animado nunca permite para. El oí siempre te acepta para. Siempre te acepta para. Es una manera también de reconocer si tienes duda.
La policía le impuso una multa por falta de cinturón de seguridad. Mira, los OI no necesariamente pueden venir como sustantivos, ¿ah? Como frases. Pueden aparecer como pronombres, ahí tienes que tener esa capacidad, ¿no? ¿A quién le impuso la multa por falta de cinturón de seguridad? A él. Y ese él está como le, por lo tanto es un OI, ¿no? OI. ¿Cuál es el O de acá? Esto, una multa. OD. Esto por falta de cinturón de seguridad ya es el complemento circunstancial de causa. ¿Te das cuenta? Entonces, no confundas el OI con el objeto, ¿sí? Directo animado. Es diferente. Son diferentes. ¿Ok? A ver, entonces intenta reconocer el OD y el OI en estas oraciones. A ver, vamos a ver cómo te va. Intenta reconocerlos. Solamente escríbeme en el chat el OI
Muy bien, chicos, vamos a analizar objeto directo, objeto indirecto. La empresaria descubrió el engaño de su asistente. ¿Qué descubrió? El engaño de su asistente. O de Alejandra, ¿recibiste el dinero de tu AFP? ¿Qué recibiste? El dinero de tu AFP. O de Piero le regaló una blusa de seda a la secretaria. ¿Qué le regaló? Una blusa de seda a la secretaria. ¿A quién le regaló una blusa de seda? A ella, ¿no? Oí. El pronombre reemplaza a ella. Perdón. Acá. O de. Y este oí. Vamos a hacer la pregunta de nuevo. ¿Qué le regaló? Una blusa de seda. ¿A quién? A la secretaria. Oí también sería le porque está hablando de ella, de la secretaria. La jueza verificó la autenticidad del documento. ¿Qué verificó la jueza? La autenticidad del documento. O de mi hijo me confesó todas sus travesuras, maestra. ¿Qué me confesó? Mi hijo todas sus travesuras. ¿A quién? A mí. Hoy. ¿Cómo identifico el agente? Recuerda que el agente es el que realiza la acción. ¿Ok? Entonces, los deportistas fueron premiados por el alcalde. ¿Quién hizo esta acción? El alcalde. El terno ha sido confeccionado por el sastre. ¿Quién ha hecho la acción de confeccionar? El sastre. Dense cuenta que en una oración pasiva los verbos suelen ser perífrasis verbales. Y también puedes tener en cuenta el por, pero no te parametres porque no necesariamente todo lo que está introducido por es un agente. Haz ese análisis. Circunstanciales responden a diferentes preguntas, pueden aparecer como frases nominales, como adverbiales, como preposicionales. Te dan información de la circunstancia del verbo, ¿no? Ayer el cesante depositó sus ahorros en el banco. ¿Cuándo depositó el cesante sus ahorros en el banco? Ayer. Circunstancial de tiempo. Los jóvenes están cantando muy alegres en la verbena. ¿Cómo están cantando? Los jóvenes están cantando muy alegres en la verbena. ¿Dónde están cantando muy alegres? En la verbena. Complemento circunstancial de lugar. Tiempo, lugar. Ella vivía feliz con sus tíos y abuelos en el campo. ¿Dónde vivía feliz ella con sus tíos y abuelos en el campo? Perdón, ¿dónde vivía feliz ella con sus tíos y abuelos en el campo? Complemento circunstancial de lugar. ¿Con quién vivía feliz? Con sus tíos y abuelos. Complemento circunstancial de compañía. ¿Se dan cuenta? Responde diferentes preguntas. Vamos entonces a finalizar, ¿sí? Identificando los complementos del verbo. Acá. Están deliciosos el arroz con pato y los frijoles con cejo. Estaban deliciosos el arroz con pato. Ok, estaban deliciosos, complemento atributo. Sí, verbo copulativo acá. Derrochó coraje y pundonor la selección de vóley Ricardo. Ok, o de que derrochó coraje y pundonor. La niñera está molesta por el mal comportamiento del niño. Ok, verbo copulativo, entonces molesta es complemento atributo. ¿Y por qué? Por el mal comportamiento del niño sería complemento circunstancial de causa. Los eligieron por su gran experiencia en el campo educativo. Ok, entonces acá tengo, ¿no? Por su gran experiencia sería complemento circunstancial de causa. Y en el campo educativo sería de lugar. Y el los sería el o de, ¿no? Porque la acción de elegir recae sobre los o de. Resolví con rapidez los ejercicios de trigonometría y álgebra. Ok, con rapidez, complemento circunstancial de modo que resolví esto, o de.
Por su aniversario de bodas, complemento circunstancial de causa. Obsequiaron un viaje o de ¿a quién? A Juan y a Sara hoy. Las pistas del distrito fueron asfaltadas por la empresa contratista, ok, por la empresa contratista, complemento agente, ellos hacen la acción. Luisa espera tranquila los resultados del examen de admisión. ¿Cómo es? Bueno, acá como es complemento predicativo, porque acá tengo verbo predicativo y este adjetivo lo está complementando. Complemento predicativo y esto sería OD. ¿Sí? Que espera los resultados, ¿no? Luego acá los ladrones que asaltaron al vigilante, OD, ¿no? La acción de asaltar, acá, OD, donde en el garage circunstancial del lugar. Y por último, esto sería por necesidad un circunstancial de causa. Siempre sería circunstancial de tiempo. Los caramelos sería el OD y en los buses circunstancial de lugar. Muy bien, chicos. Esta sería la información que corresponde a la semana 13. Permíteme darte las claves de la separata para que puedas corroborar, ¿ya? Para que puedas corroborar tus respuestas. Gracias, Joseph. Chicos, espero que realmente hayan entendido, aunque sea un poquito. La verdad que sí me preocupa porque hay mucha información ya a estas alturas, bastante información. Bien, pregunta 1, dedo. 2, beso. 3, dedo. 4, casa. 5, Ana. 6, enano. 7, dedo. 8, besito. 9, beso. 10, casa. 11, Ana. 12, beso. Cualquier duda, entren al horario de consultas académicas, ¿ya? Para que los profesores los puedan ayudar. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense un montón. Gracias. Chao, chao.